¿Qué tal, amigas y amigos del cine venezolano? Es un honor para mí estar con ustedes nuevamente en Venezuela Estrena, el espacio en el que semana a semana podrán conocer lo que trae para ustedes nuestra cartelera del cine nacional. Y justamente estamos en la semana 5, la que coincide con la celebración de los 121 años del encendido del proyector que dio luz a las primeras películas rodadas en Venezuela. Hoy, Venezuela Estrena, en su nuevo formato, rinde un especial homenaje a nuestra historia, al cine que nos cuenta, al séptimo arte que nos representa. La cartelera cinematográfica del año 2018 abrió el 12 de enero con el estreno de la película Ámbar, el color de una familia perfecta, escrita y dirigida por el zuliano José Gregorio Hernández. Ahora quiero hablarles de una familia perfecta. Estoy hablando de mi hermosa madre. Ahí está sentado mi hermano. Ese hombre sote es mi compañero. Yo tengo un hijo, un niño que es mi inspiración. Y eso es mi gran tesoro. En nombre de Dios 3 veces. Invoco la presencia de Don Juan de los Caminos para unir en uno solo los destinos de... Mariale, Jessica, Jenny. La risa y el amor llenan las pantallas con Solteras Indisponibles, de Carlos Malavé. Estaba en los tribunales, ganamos el caso. Tú eres la socia que necesitamos. Tengo la colección lista, las modelos contratadas, el sitio. Tranquila, flaquita, cero estrés. Vete. No seas loca, Jessica. Loca, sí, tú me tienes loca. Un dulcito, doctora. No, gracias. Ustedes son las que le dan la mala publicidad al gremio. Tú eres magallanera. Magallanera. Y Papita, segunda base de Luis Carlos Webb, convirtiéndose en todo un éxito de taquilla con más de 500,000 espectadores en su séptima semana en cartelera. Pariendo para clasificar. Bueno, entonces mándale un mensajito a mi papá y dile que está súper linda, que la vamos a usar, aunque no la vayamos a usar sino en ocasiones especiales, pero para que quedes bien. No en vano se dice que el Edén es el paraíso antes del paraíso. Aquí, para ver. Andrea, quédate normal. Abuelita, no. ¿Y ahora quién le voy a pintar las uñas? Alfredo Anzola nos recuerda estar más vivos que nunca, con una road movie que cuenta desde el amor la historia de 5 abuelos llenos de vitalidad. Bingo. ¿Qué están haciendo ustedes? Está muerto. No, repica y no atiende. ¿Qué tan lejos pueden llegar unos ancianos? ¿Qué es esto? Cocum. Todo anciano mayor de 70 es sospechoso. Ay, a mí sí me hubiese gustado tener una abuela así como ella. Las reclamaciones llega a 186.400.000 bolívares. ¡Disparen! Y Román Chalbó, de la mano de la Villa del Cine, nos trae un retazo de nuestra historia con La Planta Insolente, a sus 37 semanas en cartelera. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. ¿Qué vamos a hacer? Resistir. ¿Desea que le busquemos a su media naranja? Y la familia venezolana también tiene una fila muy especial en las salas de cine, donde pueden disfrutar del animado cubano-venezolano, Meñique. ¡Disparen! Tienen la orden de... Pueblo de Corozopando. Nosotros tenemos un elegido que va a sacar a nuestro pueblo a la gloria. Además de la magia que nos cuenta el llano,
en El DiCaprio de Corozapando. Donde viven, ¿de quién son? Si usted gana esa competencia, ya usted sabe. Perdón, papá. Perdón, ¿por qué? Aquí en este pueblo, todo lo que echa para arriba se cae. Te va a crecer más que todo esto. Quizás nos preguntemos por qué justamente cada 28 de enero nos disponemos a conmemorar cada halo de luz que ha permitido la proyección de nuestras historias. Es por eso que el equipo de producción de Venezuela Estrena nos preparó una pequeña crónica que relata lo que sucedió en tal semana como hoy. El siglo XIX, a 5 años de apagarse y llegar a un siglo XX lleno de porvenir, los hermanos Lumière le dan vida al cinematógrafo, invento que cambió el mundo y dio rienda a una nueva forma de mostrar la cotidianidad. Lejos de París, de la llegada del tren, 13 meses después, en Maracaibo, Manuel Trujillo Durán pasa la historia un 28 de enero de 1897, al proyectar en el Teatro Baral las primeras películas rodadas en Venezuela. Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, esta vez encendiendo el vitascopio de Thomas Edison. Los años 70, cuando el cine mundial registraba la Guerra Fría y 1, 2 y 3 Vietnam, en Venezuela fue la hora de la organización gremial. Se crean la Asociación Nacional de Autores, ANAC, y Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica, FEBEC, entre otros. Del seno de las organizaciones y los esfuerzos de los sectores cinematográficos del país, Rodolfo Izaguirre, en 1974, quien era presidente de la Cinemateca Nacional y un hombre entregado al cine, propone celebrar nuestra cinematografía el día 28 de enero e inmortalizar la hazaña de Manuel Trujillo Durán. ¿Todavía esperando? ¿Pero qué es lo que quieres de él? ¿Pretendes llevarlo tú mismo a la policía? ¿Por qué dices eso? En 1994, una nueva hazaña llena de orgullo al cine venezolano. Para celebrar los 97 años del cine nacional, la Cinemateca proyecta la obra restaurada La Escalinata, del director César Enríquez, largometraje venezolano influenciado por el neorrealismo italiano. Esta pieza de 1950 se había dado por perdida, pero su negativo fue recuperado por el Archivo Fílmico de la Nación. Celebremos nuestro cine, este maravilloso camino de luz y fotogramas. Ya no me acordaba de todo esto. Esta mañana denuncié a Juanito y di todos los detalles para que lo encontrara. Pero ahora no sé qué me pasa. Casi me arrepiento de haberlo hecho. La cinematografía no puede entenderse tan solo como la obra en sí. Desde la concepción de la idea, pasando por el complejo proceso de realización, la promoción de la obra cobra una importancia extraordinaria. Por eso hoy nos complace tener en el programa a Blanca Rey, presidenta de Amazonia Film, distribuidora de cine estatal, para hablarnos de este gran proyecto transmedia Venezuela Estrena. Hola, muchas gracias. Bueno, muy contentos de estar aquí en este primer capítulo de este nuevo espacio de Venezolana de Televisión, Venezuela Estrena. Cuéntanos, Blanca, ¿en qué contexto y cómo nace la iniciativa de Venezuela Estrena? El 5 de febrero del año 2017, en un programa especial que se hizo con motivo del Día Nacional del Cine, con nuestro presidente Nicolás Maduro, se anuncia la creación del proyecto Venezuela Estrena, que surge para apoyar la promoción de cartelera de cine venezolano. ¿Qué sucede? Nuestro cine nacional ha crecido muchísimo, en cantidad y en calidad. Simultáneamente
de manera cotidiana, de manera habitual, alrededor de entre 5 y 10 películas venezolanas se encuentran en cartelera. Y nuestro público ha aprendido a querer el cine venezolano y desea, de una manera consciente, ir a ver las películas de nuestro cine nacional. ¿Qué sucede? Pues bueno, que el público venezolano muchas veces no tenía información suficiente sobre nuestras películas venezolanas en cartelera. Entonces surge desde Amazonia Films y la plataforma del cine y el audiovisual la idea de generar un proyecto, en principio un proyecto 2.0, para informar, para permitir que nuestro público supiera cuáles son las películas venezolanas que simultáneamente están en cartelera y encuentre en un mismo portal, en un mismo espacio, en una misma cartelera, información sobre estas películas, información sobre el cine venezolano y pueda asistir a las salas de cine. ¿Cuáles son los aportes que da Venezuela Estrena para la consolidación de la industria cinematográfica? Bueno, la aprobación de la ley de cine y luego la aprobación de la primera reforma de la ley de la cinematografía nacional promulgada en el año 2005 consolidaron dos estructuras básicas para constituirse en la plataforma para una eventual industria del cine nacional. ¿Qué se consolidó? En primer lugar, las políticas y el Fondo de Fomento para la Producción Cinematográfica. Y en segundo lugar, toda una estructura de reglamentación que garantiza la llegada de estas películas venezolanas a las salas de cine nacional. ¿Cuál es nuestro reto? Bueno, si tenemos una estructura de fomento a la producción y una estructura que garantiza la exhibición de estas películas, nos falta consolidar una política pública y a la vez que a nivel del gremio y de las dinámicas de la producción se entienda que la distribución y la promoción de las películas necesitan también de un presupuesto. Ese es un pendiente que tenemos en nuestro cine nacional, que es invertir en promoción, porque podemos hacer maravillosas películas que además llegan a festivales, que además son apreciadas y son premiadas, pero si nuestro público venezolano y si el público del mundo no accede a ellas, si no logramos hacerlas deseables para ellos y para ellas, pues bueno, estamos perdiendo la posibilidad de hablarle a nuestro pueblo y de hablarle al mundo sobre nuestras historias y sobre nosotros. Y Venezuela Estrena quiere apuntalar o apuntar o aportar un granito de arena para la promoción, la difusión de nuestras películas y eventualmente contribuir a la generación de políticas públicas para el reforzamiento de las actividades promocionales de nuestro cine. ¿Qué significa para Venezuela Estrena pasar del portal web a un programa de televisión? Bueno, Venezuela Estrena siempre se pensó como un proyecto por fases, como un proyecto transmedia que iba a ir creciendo y que iban a ir avanzando. Iniciamos con un proyecto 2.0, que tenemos una página web con una cartelera digital descargable y los distintos canales de redes sociales. ¿Por qué iniciamos por internet? Bueno, durante el año 2017 nosotros confirmamos algo que era relativamente intuitivo, ¿no? Pudimos realizar un pequeño estudio de hábitos de consumo de las personas que asisten al cine en Caracas y sobre consumo de cine venezolano y corroboramos estadísticamente que la mayor fuente de información o el espacio que los usuarios y usuarias de los cines consultan de manera preferente para ubicar información sobre las películas en cartelera es el internet.
Entonces, bueno, inició Venezuela Estrena como una página web con sus redes sociales y el paso siguiente intentaba, o sea, o pretendía avanzar hacia otros medios de comunicación un poco más masivos. Y bueno, en Venezuela, evidentemente, la televisión por señal abierta y la radio eran los siguientes pasos. Entonces, ¿qué va a representar este espacio de Venezuela Estrena en la televisión? Queremos de algún modo traducir esta información que queremos aportarle a los espectadores en la página web a un formato mucho más vivo, mucho más, digamos, como que caliente, que va acompañado por el pulso de lo que va pasando semana a semana con nuestra cartelera, para ya, además ahí, no solamente informar sobre las películas que están en cartelera, sino poder también contribuir a tener un tipo de información distinta a la puramente promocional, a la puramente publicitaria. Bueno, conocer un poquito más allá quiénes son los creadores de las películas, pero también conocer a otras personas que forman parte de este sector cinematográfico. ¿Cuáles son los retos promocionales del 2018 en el contexto nacional? Cuando hicimos el estudio de hábitos de consumo cinematográfico, nos encontramos con una sorpresa maravillosa. Y es que de manera consciente el espectador expresa una disposición positiva a asistir a las salas de cine para ver cine venezolano. Cuando nosotros hacemos algún tipo de transmisión, gracias al apoyo de los canales, de películas de cine venezolano, esas transmisiones son agradecidas por nuestro público. Cuando a través de Venezuela Estrena o a través de otro de los programas se va con una película a hacer una proyección en un espacio alternativo o a hacer una función de cine bajo las estrellas en una comunidad, nuestro cine nacional es disfrutado por una cantidad de personas que acuden a esas convocatorias y eso nos reafirma que nuestro cine ha crecido no solo en cantidad, sino también en calidad y que nuestro público quiere el cine venezolano. Ahora, en este momento, nuestro reto tiene que ver con, a partir de esta información, lograr captar un mayor número de espectadores que se aproximen a ver en las salas cine venezolano. Porque ver cine venezolano y ver cine latinoamericano y ver un cine distinto que se parece más a nosotros, es la opción también de empezar a recordar y a tener presente todos los días que el mundo tiene que ver mucho más con lo que nos rodea que con lo que vemos en pantalla. Cuando dejemos de querer parecernos a las pantallas extranjeras, europeas, norteamericanas, y nos demos cuenta de que la pantalla lo que debe es narrarnos a nosotros, contarnos a nosotros, que tenemos mucha más afinidad, por ejemplo, con otros pueblos latinoamericanos que con el ideal del modo de vida norteamericano que nos vende el cine de Hollywood, vamos a darnos cuenta de que a pesar de las dificultades, vamos caminando en la senda de construir un país que tiene una identidad propia, que tiene historias propias y que tiene derecho además a que esas historias no sean silenciadas y sean difundidas como un acto de libertad y como un acto de soberanía. Gracias, Blanca, por estar aquí y acompañarnos en esta primera edición de Venezuela Estrena. Gracias a ti por la invitación, Marcela, y como dice nuestro lema, la próxima vez nos vemos en el cine. Y Venezuela Estrena, con su importante papel dentro del fortalecimiento de la industria cinematográfica nacional, aún tiene mucho más que mostrarnos.
Ya volvemos con más de las historias que nos han venido tejiendo en estos 121 años del cine nacional. El cine nació por ingenio e inventiva de hombres y mujeres de una época. El desarrollo del cinematógrafo de los hermanos Auguste y Louis Lumière hizo posible la magia, creó la ilusión del movimiento. Este acontecimiento originó una revolución en las formas de recrear la cotidianidad y casi de inmediato se generó un nuevo formato para desencadenar la imaginación. Con el paso de las décadas, el cine cobró importancia y de manera independiente, y este generó sus propias corrientes artísticas. Las mismas se inscribieron en momentos sociales y culturales puntuales. Pero para hablarnos de la historia y la importancia de la cinematografía en el país, hoy en Venezuela Estrena tenemos a Marco Santanielo, quien nos hará un paseo por la evolución del cine nacional. Pues yo creo que la influencia del aspecto social dentro de la construcción de las historias y de nuestra cinematografía, sobre todo en Latinoamérica, ha sido muy importante. Y en Venezuela pues aún más, sobre todo cuando, ya desde los años 50, con realizadores como César Enríquez, que quizás es uno de los pioneros, junto con Margot Benacerraf también, de eso que se llamó el neorrealismo venezolano, emulando un poco a lo que era la tendencia mundial con el neorrealismo italiano. Creo que desde ahí el aspecto social empezó a tomar fuerza para ayudar a contar lo que era, digamos, la estructura de la sociedad venezolana hasta ese momento. Como en la pregunta anterior dijimos que la cinematografía venezolana ha sido muy importante para dilucidar un poco esos derroteros por el cual el país ha transitado en sus aspectos socioculturales después de la implosión de la bonanza petrolera, del rentismo petrolero. Yo creo que desde los años 50 Venezuela empezó a tener puntualmente ciertas obras que ayudaron mucho a dilucidar un poco cómo estaba construyéndose esa sociedad del siglo XX. Vuelvo a repetir, pues con la cinematografía de César Enríquez, de Margot Benacerraf, y ya en los años 60 empieza también Venezuela a inscribirse dentro de lo que son los movimientos cinematográficos de nuestro continente. Recordemos que se da en esa época el movimiento del nuevo cine latinoamericano y Venezuela se inscribe con la presencia de grandes realizadores venezolanos a los cuales tenemos que recordar también hoy en este día y rendirles homenaje, como son Jesús Enrique Guedes, el poeta y director documentalista sobre todo, Jesús Enrique Guedes, y también otro gran documentalista como fue Carlos Rebolledo. Por solo mencionar a ellos dos, tenemos dos grandes ejemplos de lo que fue el compromiso social del cine para poder darle una lectura comprometida con respecto a lo que era la construcción social. Ya después también tenemos a cineastas venezolanos muy importantes. Recordamos obviamente a un gran realizador con una gran sensibilidad por lo que sucedía en su país, como es Clemente de la Serna. Clemente de la Cerda, con películas también muy comprometidas con los problemas sociales de su momento, y también tenemos en su particularidad o en su particular lenguaje, su particular propuesta, al maestro Román Chalbaud. También, sobre todo en sus películas de los años 70, creo que son películas muy interesantes dentro de su lenguaje, su propuesta, de lo que era la Venezuela de ese momento, ¿no? Entonces, creo yo que Venezuela ha tenido grandes exponentes en su historia cinematográfica, tratando de lograr o conectarse con los problemas que han acontecido y acontecen todavía a la sociedad venezolana. En la actualidad, cuando se habla pues, de los retos, de las cinematografías, de las nuevas formas de producción y de cómo
la realización debe encarar el hacer cine en un país o en el país, en este caso en Venezuela, nos circunscribimos muchas veces al aspecto tecnológico. Pero creo yo que más allá del aspecto tecnológico, siempre, y como desde el principio de la historia del cine, lo más importante van a ser siempre las historias que se cuentan y de cómo las estamos contando, es decir, las formas de contar esas historias, ¿no? Yo creo que parte de esos retos pasan actualmente por las historias que estamos contando, los guiones, los guionistas, la formación de los guionistas. Creo que es clave para hablar ya de una maduración de una cinematografía y por lo tanto creo que empieza por ahí, desde la formación de los contadores de las historias, de los escritores que después van a traducir en imágenes esas historias. Creo yo que los nuevos retos en este momento para la cinematografía venezolana pasan también un poco por la coyuntura que ineludiblemente tenemos que hablar de ella, porque esto está determinando mucho las formas de producir estas historias. Estamos hablando ya del aspecto material, el aspecto económico, pero también de lo que son las nuevas búsquedas dentro de esas historias. Aquí yo quiero resaltar y también pues hacer un saludo muy respetuoso y con mucha admiración de una camada de nuevos realizadores que están haciendo o intentando generar nuevas búsquedas tanto en las historias, en la dramaturgia de las historias, como en el aspecto formal. Son realizadores jóvenes, muchos de ellos vienen formándose en escuelas tanto dentro del país como en el exterior. Estamos hablando de películas como por ejemplo El Amparo, cuyo director Robert Calzadilla pues, ha presentado una propuesta muy interesante. Estamos hablando por ejemplo de Gustavo Rondón, estamos hablando de Jorge Tielen-Armand. Estamos hablando de una nueva generación de realizadores venezolanos que a pesar de la crisis aprovechan ese mismo aspecto de la crisis para que, siendo un revés, se pueda convertir en un avance y aprovechar los periodos de crisis, que creo yo que en la historia de la humanidad los periodos de crisis han representado también a veces nuevos impulsos para la creación, ¿no? Son látigos que golpean duro, pero que a la vez empujan a ciertos factores de la sociedad para generar nuevas cosas, proponer nuevas cosas. Y creo que el reto ahorita en Venezuela es, a pesar de esta coyuntura muy dura, sobre todo en el aspecto material y económico y también en otros aspectos, sobre todo en lo social, cultural y podemos decir incluso hasta en lo espiritual. Creo que el reto va a ser seguir manteniendo ese impulso de estas películas que en los 2 últimos años, digamos más o menos, están proponiendo nuevas cosas en la forma de contar nuestras historias, de contar nuestra sociedad y hacer radiografías mucho más diáfanas, mucho más sinceras y con propuestas estéticas mucho más interesantes sobre lo que es las nuevas formas de hacer cine en Venezuela. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Saludo a toda la comunidad cinematográfica de Venezuela y deseo que este 2018 siga aportando nuevas historias que contar, para contarnos también, sobre todo en un momento histórico como este, donde es tan necesario tener estos espejos con los cuales nosotros podamos cambiar y seguir transformando nuestra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de Venezuela Estrena, en su nueva etapa.
Nos despedimos dando las gracias a toda la gente linda que ha brindado su esfuerzo durante 121 años de trabajo, actores y actrices, directores y directoras, guionistas, equipo técnico y de producción, también a los músicos y a las instituciones para la gestión cinematográfica. Gracias por regalarnos obras inolvidables. Les invito a buscar más información sobre nuestro cine en las redes de Venezuela Estrena, en las direcciones que ven en pantalla. Antes de terminar el programa de hoy, el equipo de producción ha preparado un homenaje por la partida del hombre que pinceló a Venezuela con su luz, a quien con su mirada nos devolvió el surrealismo de la naturaleza de nuestra tierra y la fuerza de sus protagonistas, Diego Rísquez. Cargando su maletica de estrella, se llama Juana, mi negra, vente pa' acá. Cargando su maleta